Marcos capítulo 13, dos versículos 7 y 8. Pues dice así la palabra del Señor: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues continuamos en nuestro caminar, en este discurso de Jesús, esta gran enseñanza de Jesús, acerca de, primeramente, la destrucción del templo, pero también de su venida, ¿no? Estas dos cosas. Bueno, espero que este caminar, pues al ritmo que vamos, ¿no? Pues nos esté despertando el interés por la enseñanza de la Biblia, en particular pues por las cuestiones estas de las últimas de los últimos tiempos, de las últimas cosas, ¿no? Lo que se conoce como la escatología, pero en general, ¿no? El interés por la palabra del Señor. Vamos lento, ¿no? Pero bueno, así nos permite ver las cosas con más detenimiento, ¿no? Es como ir en tren, ¿no? De hace 40, 50 años, ¿no? O 60, o ir el tren de ahora con el AVE, ¿no? Pues entonces cuando se va con más despacio, pues te permite eso, ver las cosas, el paisaje que tienes delante, pues con más detenimiento, y es lo que pretendemos, ¿no? Tener pues hacer atención a todo lo que Jesús nos está diciendo aquí. Entonces ahora, además, esto nos permite ver las cosas con más profundidad, ¿no? Esta es la idea. Cada tema que estamos viendo, pues con más profundidad. Y bien, pues entonces le toca entonces ahora el turno a los versículos 7 y 8 que hemos leído. Y bien, pues después de haberlo leído, de entrada vemos, ¿no? Que el panorama sigue siendo sombrío. De lo que dice aquí Jesús, bueno, pues está bien lejos de ser esto un futuro soñado, una época dorada, una época, una tarde sin final, decíamos la semana pasada, de paz perpetua y universal, de prosperidad, de gozo y de felicidad por doquier. Al contrario, pues está presentando todo tipo de calamidades. Está presentando todo tipo de calamidades y las agrupa bajo, podríamos decir, un pequeño título, cuando dice al final, versículo 8, principios de dolores serán estos. Agrupados, entonces, en este título, ¿no? Principios de dolores. ¿Dolores de qué? Pues la idea es dolores de parto. Se está refiriendo a dolores de parto, a los dolores de la mujer cuando ha de dar a luz. Es decir, que con esta expresión, que todas estas calamidades, ¿no? Guerras, terremotos, hambres, alborotos, etc., pues la destrucción del templo, por un lado, y después la venida de Jesús, por otro, la venida final, al final de los tiempos, ¿no? Son vistos entonces como la conclusión de un proceso que se está dando ya en la historia. Se está dando ya en la historia. Y entonces va a ser la conclusión final, va a ser la conclusión
ineludible y segura de todo este proceso histórico. Comenzado sobre todo después de la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesús a los cielos, ¿no? Marcando entonces la etapa de los últimos tiempos, ¿no? Los tiempos que van desde su resurrección y ascensión hasta su venida. Entonces es como una mujer que va a dar a luz, ¿no? Tiene pues las contracciones, sufre los dolores, ¿no? Y estos dolores anuncian el alumbramiento. O cuando está, pues dando a luz, tiene estos dolores, ¿no? Pero todavía no ha nacido el niño. Todavía no ha nacido el niño. El niño todavía no está en este mundo. Así pues, estos dolores sí forman parte de este, podemos decir, alumbramiento que es la venida de Cristo, pero todavía no es su venida. Y estos dolores vemos, ¿no? Y esta es la característica que estamos viendo, ¿no? Que estamos descubriendo, espero, en este libro, en este capítulo, es que estos dolores sirven tanto para lo uno, es decir, para la destrucción del templo, como para lo otro, la venida de Cristo. Es decir, que están antes de la destrucción del templo y van a estar antes también de la venida de Cristo. Y esta es una de las claves más importantes de este discurso. Tener esto en mente, ¿no? Tenerlo esto presente. Estos principios de dolores son las señales que marcan el seguro cumplimiento de ambas cosas. La destrucción del templo en el año 70 y la venida de Jesús. Solo lo sabe el Padre, el día y la hora. Entonces, estas señales, vemos, estos principios de dolores se daban antes del año 70, pero después del año 70 también. A lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia hasta la venida de Jesús. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta en este pasaje acerca de estos principios de dolores? Pues primeramente vamos a ver a qué se está refiriendo, ¿no? Un poco más en detalle. En el versículo 7 dice: «Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no será el fin». Guerras y rumores de guerras. Y después en el versículo 8 dice también: «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Entonces tenemos primeramente esta expresión, ¿no? Que de guerras y rumores de guerras. Y también de nación contra nación. Hay por lo tanto, las guerras, pero también esta inestabilidad, ¿no? Hay tensiones entre naciones, hay un clima prebélico, ¿no? En el mundo. Entonces, esta expresión, sobre todo, que se levantará nación contra nación, pues es un eco del Antiguo Testamento, claro, porque, por un lado, es justo, debemos decir, lo contrario de lo que dice Isaías en el capítulo 2, versículo 4. Isaías, capítulo 2 y versículo 4, cuando dice: «Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra». Y está hablando, por lo tanto, de ese reinado universal del Mesías, o de Jehová, en lo posterior de los tiempos. Pero vemos que si alguien entendía pues que esto iba a ser sin un cumplimiento literal, sin presencia alguna de las guerras, pues vemos,
Es justo lo contrario. Y por otra parte es también lo mismo que encontramos, la misma expresión, en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 19, versículo 2. Dice, levantaré a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y después vemos, es Dios mismo quien lo hace, levantaré yo a los egipcios contra los egipcios. También podemos ver en Segunda de Crónicas en el capítulo 15 y en el versículo 6, así pues también ahí leemos, y una gente o una nación destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Así que pues, siendo Dios quien hace esto. Bien, por lo tanto, esto en cuanto a la guerra, pero también vemos que está juntamente con lo que leemos en el versículo 8, a continuación, y habrá terremotos en diversos lugares. Terremotos en diversos lugares, y hambres, y alborotos. Terremotos, ¿cuántos pasajes hay en el Antiguo Testamento que nos habla de terremotos, ¿no? Que hablan de la intervención de Dios en la historia, pues, por medio del terremoto, ¿no? Por ejemplo, en Jueces capítulo 5, Jueces 5, versículos 4 y 5, Jueces 5, versículos 4 y 5. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante del Jehová, Dios de Israel. Haciendo referencia a la venida de Dios a Sinaí, pues entonces ese terremoto que hubo en el monte Sinaí también es lo que leemos y cantamos en el Salmo 18, versículo 7. Salmo 18, versículo 7. Y la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. De la misma manera que las guerras venían de parte de Dios, así también el terremoto, como expresión de su indignación. También en el Salmo 68 leemos y cantamos también en el versículo 8. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Bien, pues podríamos también citar Isaías acerca de este terremoto. Isaías capítulo 24 y versículo 19. Isaías 24 y 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera la tierra conmovida. Será la tierra conmovida. El llamado Apocalipsis de Isaías. Y en cuanto a hambres, pues también lo encontramos en el Antiguo Testamento, y también como una expresión de la indignación y de la ira de Dios en el Jeremías capítulo 15 y versículo 2 dice: y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, el que a hambre, y al que a cautiverio, a cautiverio. O Ezequiel capítulo 5 también en los profetas, ¿no? Ezequiel capítulo 5, versículos 16 y 17. Cuando dice: cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentará el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Y una vez más es la obra de Dios, también como juicio. También podríamos estar hablando de Deuteronomio 28, toda esa sucesión pues de plagas, esa sucesión también de plagas, de pestilencias y también de hambre.
hasta el punto que, dice, en los asedios de la ciudad, etcétera, los padres iban a comer a los hijos por falta de comida. Bien, pues podríamos ver y completar entonces el panorama a todo esto, mirando también Lucas capítulo 21 y versículo 11, porque, como decíamos, ya sabemos, es el pasaje también paralelo, y este pues aporta una cosa que no está en Mateo y en Marcos. En Lucas 21, versículo 11, ahí leemos: y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales en el cielo. En Marcos hablaba de alborotos, de grandes alborotos, de alborotos de las naciones, de los pueblos, de las gentes, ¿no? Y aquí pues está diciendo de pestilencias, por un lado, y también dice de grandes señales de grandes señales del cielo, de las estrellas, de los cometas, señales, digamos, cósmicas, como leemos también de que la luna será vuelta en sangre, o que caerán las estrellas de los cielos, ¿no? Las profecías de los profetas, por ejemplo, en Joel, ¿no? Las profecías del derramamiento del Espíritu en los últimos tiempos. Bien, pues entonces vemos, estas son los principios de dolores. Esto es lo que va a estar rodeando y anunciando la venida del Mesías, la destrucción primero del templo y la venida de Cristo al final de los tiempos. Y bien, pues esto podríamos también ahora hacer un pequeño ejercicio de poner esas cosas en la perspectiva de su tiempo, cuando Jesús pues lo dijo, y poco después en el tiempo de los apóstoles. Cuando Jesús dijo esto y cuando se escribió esto, pues hay que tener en cuenta que el Imperio Romano vivía ya en un largo periodo de paz. En un largo periodo de paz, ¿no? Y como pues cuando hay periodo de paz y las cosas pues se dejan funcionar libremente, ¿no? Y la gente pues trabaja y dispone del dinero de su trabajo libremente, etcétera, etcétera, pues eso trae consigo también prosperidad, ¿no? Bien, una de las cosas que también llama de la atención, por ejemplo, del Nuevo Testamento, si nos hemos dado cuenta, nos hemos fijado en el libro de los Hechos, ¿no? Vemos pues que el apóstol Pablo y sus colaboradores estaban continuamente viajando. Estaban continuamente viajando. Tomando el barco, se van a Roma, se van a Grecia, o van por tierra, continuamente viajando. Entonces hay paz y también prosperidad, ¿no? El apóstol Pablo y sus colaboradores son ayudados, ¿no?, por los cristianos, por las iglesias, para hacer este tipo de viajes, ¿no? Pero vemos, los cristianos también tienen suficientes recursos, ¿no? Y dan también, entonces, abundantemente, como cuando se anuncia que va a haber un hambre en Jerusalén, ¿no? Entonces, las comunidades, las iglesias en Grecia están pues juntando colectas para apoyar a los hermanos en Jerusalén, ¿no? Bien, pues entonces vemos que era un periodo de paz, de prosperidad y de abundancia. Pero todo eso con el tiempo iba a cambiar, ¿no? Alborotos, ¿no? Turbaciones, ¿no? Políticamente hablando, por ejemplo, en el año 69, en el año 69, un año antes de la destrucción del templo en Jerusalén, pues en Roma hubo nada menos que 4 emperadores, 4, en un año. No podemos imaginar pues la turbación que esto podría ser, ¿no? Y pues después vinieron los levantamientos contra los romanos en las tierras de Judea, ¿no? También juntamente con hambres.
Hubo una severa hambre en los tiempos del emperador Claudio, en el año 46. O de terremotos. Hubo un terremoto en Asia Menor, en la actual Turquía, en el año 61. Al año siguiente, en Pompeya, en el año 62. La península italiana, ¿no? O en Filipos, en Grecia, en el año 62 también, que es el que vemos también, por cierto, en el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando Pablo y Silas están presos y están cantando salmos, y hay un terremoto que sacude los cimientos del templo. Hay del templo, de la cárcel, ¿no? También, y finalmente, un terremoto en el año 67 en Jerusalén, también antes de la destrucción del templo. Pero, como decimos, no se limitan, por supuesto, antes de la destrucción del templo, porque ha habido siempre terremotos en la historia. Pensemos, ¿no? La erupción del Vesubio y también pues el terremoto que hubo, que va acompañado siempre normalmente. En el año 79 esta vez, con la destrucción de la ciudad, o un gran terremoto que hubo en Antioquía en el año 115. Y los terremotos, bueno, pues ahí están, ¿no? A lo largo de la historia. Ahí están, a lo largo de la historia. Y bueno, pues si buscamos así información en internet, pues es interesante ver que los 10 terremotos más fuertes de la historia, todos se han dado en los siglos XIX, XX y XXI. Es decir, que los terremotos, la potencia de los terremotos, va cada vez a más. Estos, desde el siglo XIX hasta aquí, son mayores incluso que el famoso terremoto de Lisboa, en el año 1755, que causó pues 60.000, 70.000 muertos, no se sabe, pero causó muchos muertos, pero era de menor intensidad. Los terremotos van a más y más, ¿no? Y bueno, pues tenemos esa falla, ¿no? En California. Y bien, pues siempre se está un poco allí en California con ese miedo de que venga el The Big One, el gran terremoto, ¿no? El gran terremoto que puede hacer incluso que gran parte del estado pues se desaparezca bajo las aguas. Y bueno, ¿qué decir de las guerras? ¿Qué decir de las guerras, no? ¿Cuántas guerras no ha acontecido? ¿Cuántas guerras no han ocurrido en el mundo? Por supuesto, esta guerra del levantamiento de Judea y después también la destrucción del templo. Ya lo hemos dicho, eso trajo la muerte de más de 1 millón de personas, de judíos, en Jerusalén y en Judea. Pero eso ha sido solamente el principio de todo lo que ha venido después. Cito la información de una página de historia militar. Dice: en los últimos 5.000 años de historia, la humanidad solo estuvo 900 años en paz, en los cuales los hombres se preparaban para el conflicto siguiente. En los últimos 35 siglos se han firmado más de 8.000 tratados de paz. Y desde el año 1945 hasta finales del siglo XX, es decir, vemos, ha sido el periodo de paz, ¿no? La Pax Americana. Bueno, pues desde entonces ha habido 140 guerras con más de 13 millones de muertos. Desde el año 1000 después de Cristo hasta el 2000, hace 20 años, las guerras han causado unos 148 millones de víctimas, casi las 2/3 partes durante las contiendas habidas, las guerras habidas en el siglo XX. Hasta la primera mitad de este siglo, el siglo pues, XX, ¿no? Se estima que 9 de cada 10 víctimas eran soldados. Y a finales del siglo XX, 9 de cada 10 víctimas en las guerras son civiles. Entonces vemos, no solamente hay guerras, sino que, como los terremotos, van a más. Hay más guerras y son más mortíferas y hacen más daño a las naciones, a la población civil.
siempre ha habido guerras a lo largo de la historia, pero se imitaba pues a las guerras entre los ejércitos en el campo de batalla. Ahora las guerras son totales, son totales. ¿Qué decir de las hambres? Bueno, pues desde siempre, desde que tenemos aquí pues en televisión, hemos visto pues estas noticias, ¿no? De tanto en cuando hay una epidemia bueno, epidemia no, pero hay una hambre, ¿no? Una hambruna en Etiopía, en Somalia, siempre en los países del tercer mundo. Pero hay que pensar que esto ha existido siempre también a lo largo de estos 2000 años de historia después de Jesús, y que también lo hemos tenido de cerca. En el siglo XX han habido las terribles hambrunas en Unión Soviética, en Ucrania, pero también en el siglo XIX, en 1845, hubo una terrible hambruna en Irlanda, que murieron más de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas. Y también muchísimos otros pues se fueron, emigraron, ¿no? Porque se morían de hambre por la crisis de la patata. Pestilencias, ¿no? Aquí no lo dice, la pestilencia, pero en Lucas, ¿no? La peste negra, ¿no? Que decir la peste negra en la Edad Media se calcula que entre 75 millones o 200 millones de personas, entre 75 por lo bajo, 200 por lo alto, murieron de la peste negra. En el siglo XX mismo, hará 100 años, pues la mal llamada gripe española, ¿no? La mal llamada gripe española mató a 60 millones de muertos. 60 millones de personas. Ahora tenemos esta pandemia del coronavirus que ha acabado con 2 millones de personas solamente. Imaginémonos la diferencia. La diferencia es que estas 2 millones de personas lo que ha hecho también ha sido paralizar completamente la economía, la marcha normal de la economía a nivel mundial, lo cual puede traer también severas hambrunas. Severas hambrunas en los países del tercer mundo, pero quién sabe si también puedan llegar hasta nosotros, en los países de Occidente. Vemos, todas estas cosas van juntas, ¿no? Es como cuando uno va en el avión, ¿no? Viene aquí un tiempo de turbulencias, ¿no? Pues cuando estás en tiempo de paz, pero después te vienen tiempos revueltos, y entonces lo uno va con lo otro y lo uno produce lo otro. Está ligados. Las guerras, pues eso lleva por supuesto a hambre después de la guerra, pero después también a pestilencias, ¿no? Porque la gente está desnutrida, porque la gente también está con baja de defensas, ¿no? Pero también al revés. Puede haber una pestilencia, como la que nos ha venido, puede venir un hambre, y eso puede llegar también a guerras, ¿no? Porque entonces se disparan otra vez las rivalidades, ¿no? Entre los grupos humanos, entre las naciones, simplemente por sobrevivir, por los recursos naturales. Bien, pues eso en cuanto a este conjunto, ¿no?, de acontecimientos, pero sobre todo ahora vemos lo que nos dice Jesús acerca de ellos. Nos dice Jesús acerca de ellos, volviendo entonces a Marcos 13, nos dice Jesús, en primer lugar, que no os turbéis. De la misma manera que en el versículo 5 decía, nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Pues entonces ahora mismo también dice, no os turbéis. Vemos que las cosas están también ligados. No os turbéis. De manera que alguien nos pueda engañar. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que estas cosas, dice, aún no será el fin. Entonces vemos, las palabras de Jesús es, no os turbéis porque todavía no es el fin. A la vista de todas estas cosas, a la vista de toda esta descomposición del mundo, a la vista de todo esto,
Si alguien se levanta y dice, mira, pues Cristo va a venir dentro de 15 días, o mirad, aquí está el Mesías, ¿no? Dice, no lo creáis, no salgáis detrás de ellos, no lo sigáis, ¿no? No se puede calcular la venida de Jesús a partir de ellos. Ni se puede tampoco, pues, ver los conflictos que vemos ahora entre las naciones y decir, por ejemplo, que eso ya está profetizado en la Biblia, porque eso no es así. Porque eso no es así. Tenemos un librito en Miranda, ¿no? En la biblioteca, ¿no? De los años 80, ¿no? De un escritor que el nombre del librito es Fuego Atómico en el Oriente Medio, ¿no? Y entonces está diciendo de las guerras a que dicen que está profetizado en la Biblia acerca de con Siria o con el Líbano o con la República Democrática de Alemania. también la República Democrática de Alemania, que ya ha pasado la historia desde el año 1990, el 1 de octubre. Así pues vemos esa visión tan de la profecía, ficción, de la profecía que nos está contando, digamos, las guerras de la actualidad, ¿no? O los acontecimientos de la actualidad, es un error flagrante, ¿no? Esa manera de leer, pues, la Biblia, ¿no? Que es muy corriente también en círculos, sobre todo dispensacionalistas, ¿no? Pues es completamente arbitrario, porque de guerras siempre las ha habido. Siempre están ahí. No puedes decir, no, es que está hablando de esta, no, es que está hablando de la otra. Siempre están ahí, siempre van a estar ahí. Bien, pues entonces vemos que, además de esto, además de que siempre van ahí, vemos que siempre ahora van a más. Van a más. ¿No? Las guerras en Europa han ido a más desde los últimos 3 siglos, ¿no? Que por cierto, Europa ha sido el continente que más muertos ha tenido en el mundo. Y entonces vemos que esto va también en contra de las visiones optimistas, ¿no? En cuanto al futuro, ¿no? Esas visiones postmilenialistas de que vamos a entrar en una época dorada, ¿no? Un día de estos, ¿no? Y que va a haber, pues, ninguna guerra y que todo va a ser paz. Si lo que estamos viendo precisamente es todo lo contrario, vamos cada vez en ese sentido a peor, ¿no? Las guerras son más numerosas y más mortíferas, ¿no? Y bien, pues entonces vemos, hay una razón de todo esto. Dice Jesús que es necesario que esto sea así. Es necesario que sea así. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no será el fin. Cuando dice es necesario, la necesidad es... ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es Dios. La necesidad es que Dios lo establece así. La necesidad divina de estas calamidades. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido. Porque Dios tiene un propósito con todas estas calamidades. Estas calamidades que vienen sobre las naciones, sobre la humanidad, son señales del juicio de Dios. Ellas mismas son juicios históricos a las naciones por sus pecados, y al mismo tiempo están anunciando la venida del juicio final y del fin del mundo, de este mundo que nosotros conocemos. Entonces vemos que es necesario que esto ocurra, es decir, que Dios va a enviar juicios a las naciones por sus pecados, en forma de guerras, en forma de hambres, en forma de terremotos, en forma de pestilencias, de alborotos. Y bien, pues entonces esto es a tener en cuenta para corregir la visión que también tenemos. Ciertamente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues digamos, el trauma que eso creó, pues la gente dijeron, nunca más vamos a entendernos, vamos a ver que haya paz. Aquí en Europa ya Alemania y Francia ya no se van a estar pegando, se van a estar entendiendo, vamos a hacer la Unión Europea, vamos a hacer la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para que
las naciones, en vez de pegarnos, nos pongamos a hablar y a votar, y entonces, pues, no haya más conflictos. Bueno, es el mundo que hemos conocido. Todos nosotros nos hemos criado, o hemos nacido, hemos criado en ese mundo, ¿no? Al cual yo le llamo el de la Pax Americana. Ellos hicieron 2 guerras mundiales, sobre todo la segunda, para acabar con el totalitarismo nazi, ¿no? Nacionalsocialista, ¿no? Fascista. Y en eso estuvo bien. Se hizo por medio de una guerra, pero también hay que decir que esa guerra estuvo justificada y se tenía que hacer, ¿no? Para acabar con ese mal. También, pues, se enfrentó al comunismo de la Unión Soviética y del telón de acero, los países excomunistas, y teóricamente, digamos, se ganó la Guerra Fría. Se ganó la Guerra Fría porque ese imperio comunista, pues, se vino abajo por su propio peso, como un castillo de naipes, ¿no? Pero el problema es que las cosas ya no son las que eran. El problema es que Estados Unidos mismo va camino de convertirse en un país socialista. El problema es que Estados Unidos también, pues, con su victoria, pues, ha traído, no solamente ha acabado con estos totalitarismos, parece como si también hubiera un empeño en acabar con las culturas autóctonas y nacionales. Y bueno, pues con este bombardeo intensivo de la cultura de masas en forma de películas, música, libros, etcétera, etcétera, también nos han inoculado una pestilencia que es, digamos, el diluvio de pecado en forma de, pues, ¿qué vamos a decir? En forma de pornografía, en forma de movimiento homosexual, en forma de feminismo salvaje, en forma, ahora lo último, de transexualismo. Todo esto bajo la bandera de la libertad. De manera que si te opones a esto, pues te dirán que eres un nazi, porque te asimilan, ¿no? Entonces, la bandera de la libertad con la cual se combatió correctamente contra el fascismo, pues ahora sirve para amparar todas estas cosas. Amparar todas estas cosas que en 1945 estaban fuera de la ley. Bien, pues entonces tenemos ahora el coronavirus, y el coronavirus lo único que muestra claramente es que Dios puede hacer caer en cualquier momento hasta el imperio más grande del mundo. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier imperio, por poderoso que sea, no se puede sentir seguro si lo hace desafiando a Dios y lo hace infringiendo sus leyes, sus mandamientos, y poniéndolo como ley universal. Así pues, ¿cuál es la conclusión a todo esto? Estas señales, en primer lugar, son, como hemos visto, señales de la ira y del juicio de Dios que viene. Entonces, lo que demandan, por supuesto, es una respuesta de arrepentimiento de pecados. Una respuesta de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. De que deje el impío sus caminos para volverse a Dios, que será amplio en perdonar, pero que los deje de verdad. Que deje esa cultura en la que nos hemos criado, en la que nos hemos envilecido y nos hemos manchado hasta el tuétano. Arrepentimiento verdadero de nuestros pecados, pero también salirnos del curso de esta cultura. Un arrepentimiento, dejar estos caminos para volverse a Dios. Después hemos también nosotros, los creyentes,
de realmente separarnos de estos pecados corrientes en el mundo. Hemos de estar en el mundo, sí, pero hemos de estar lamentando estos pecados. Hemos de hacer como el justo Lot hacía, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Se condenó la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas, por ejemplo, los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la conducta disoluta de los perversos. Porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa al ver y oír los hechos inicuos de ellos. Vemos, Lot no era pecador, él era justo. Él no cometía esos pecados, pero él estaba en medio de ese pueblo. Y él afligía su alma al ver esos pecados. ¿Y qué es lo que pasó? Que Dios envió el juicio a esas ciudades de Sodoma y de Gomorra y libró al justo Lot, que afligía su alma al ver esos pecados. Y esa es la manera por la cual nosotros podemos ser librados de muchas calamidades, los creyentes. Si realmente estamos lamentando estos pecados en los que estamos nosotros viviendo, los pecados del tiempo en el que estamos, los pecados en los que nosotros nos hemos criado y por la gracia de Dios nos hemos salido, pero que realmente estemos lamentándolos, porque pueden venir muchas calamidades. Yo no digo de que si viene una guerra todos los creyentes van a ser librados, pero sí que Dios es poderoso para hacerlo, y Dios ciertamente lo hace en mucha más proporción que lo que ocurre en el mundo. Dios es poderoso para salvar y para preservar a su pueblo en medio de pestilencias, como lo estamos viendo en estos días. Dios es poderoso para preservarnos y que en tiempo de hambre hacer que tengamos siempre todo lo necesario. Dios es poderoso para eso, pero para que nosotros no seamos arrastrados por el camino de los impíos, hemos de separarnos de ello. Y de esa manera continuar en fidelidad al Señor. Es como lo que dice también Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto guardaste mi palabra, yo te guardaré a ti. Hemos de guardar la palabra de Dios fielmente. Y Dios, que es fiel, nos va a guardar. La prueba, ¿cuál es? Que después de 2000 años, a pasar de todas las calamidades que ha habido y que es de temer que habrá en el mundo, está todavía la iglesia cristiana. Estamos todavía en el mundo. Están todavía nuestras familias. Estamos hoy aquí. Esa es la prueba de que Dios es fiel. Guardemos entonces, hermanos, de esta manera la palabra del Señor, separándonos de las contaminaciones del mundo, para ser un pueblo santo para el Señor. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.